¿Ya? Perfecto. Perfecto, ok. Muy buenas noches para toda la audiencia. Doctora, el Señor me la bendiga y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí para compartir la palabra del Señor con todos los que estamos necesitados de ella. Para mí es muy gratificante esta oportunidad, de verdad es un gran privilegio estar aquí con ustedes. Bueno, pastor, vamos a empezar un tema muy especial, un tema muy importante que nos han pedido mucho las personas que están conectándose con nuestro canal y es el tema de la fe y las emociones. Entonces, pastor, ¿usted cree que es posible que por medio de nuestra fe podamos tener nuestras emociones sujetas, nuestras emociones, podamos tener ese dominio propio? Por supuesto, doctora, por supuesto que sí. Y es algo que lo he podido comprobar no solo en mi vida, sino en la vida de otras personas. La parte psíquica, la parte mental, se encarga de ordenar, de corregir el resto de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros anímicamente estamos bien, cuando nosotros estamos contentos independientemente de la situación que estemos enfrentando, porque confiamos en que a pesar del problema o la dificultad que podamos estar atravesando, Dios nos va a ayudar, que nosotros humanamente no vemos una salida, pero que confiamos en Dios y que Dios es el único que tiene una medicina para toda enfermedad, es el único que tiene una respuesta a toda pregunta y es el único que tiene una solución a todo problema. Bueno, entonces voy a dejar mi problema en las manos de Dios. Y Dios obra, claro, no obra de acuerdo a mi voluntad o a lo que yo quiero, a lo que yo creo que es lo mejor, obra de acuerdo a la suya. Y la voluntad de Dios es la mejor y Dios nunca se equivoca, porque es infinitamente sabio. Entonces, obviamente que desde nuestra fe podemos controlar nuestras emociones, ¿ya? Y claro, no solo las emociones en el aspecto, digamos, de la melancolía, de la tristeza, de estar abatido por alguna situación, algún problema o dificultad que estemos enfrentando. No, incluso cuando estamos felices, cuando estamos alegres, porque puede ser que teníamos alguna meta, algún objetivo y pudimos alcanzarlo, puede ser que en medio de esa emoción tal vez tomemos decisiones precipitadas, decisiones que puedan llegar a afectar nuestras vidas. Entonces es allí donde la fe nos ayuda a ser mesurados. No, antes de tomar esta decisión, voy a preguntarle a Dios, porque siempre le he confiado y Él nunca me ha fallado. Le voy a preguntar a Dios. No me voy a adelantar a tomar una decisión por sí mismo. Entonces, tanto en los momentos difíciles como en los momentos de alegría, de bonanza, podríamos decir para nosotros, tanto humanamente hablando, ¿no? Tanto en los momentos de negatividad, que para nosotros son negativos o malos, como en los momentos buenos, la fe es sumamente importante para controlar nuestras emociones. Muchísimas gracias, pastor. Qué tema tan bonito y pienso que es un tema muy oportuno porque actualmente vemos que las personas están viviendo en mucho estrés, mucha ansiedad, depresión. Encontramos una relación directa entre las enfermedades y la salud mental. Así Ujú. es verdad. Entonces, en esta noche, para entrar, digamos, a tomar la palabra del Señor y ver qué nos dice, qué nos habla la Biblia es la voz de Dios escrita. Entonces, ¿qué nos dice el Señor a través de su palabra con relación a este tema tan importante? Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios, para que Él Amén. nos dé sabiduría, para que podamos comprender el mensaje que Él quiere regalarnos en esta noche, porque es Dios quien nos va a hablar, es Él. Entonces vamos a oír su voz y para oír su voz
tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo. Entonces, Amén. los que nos quieran acompañar de forma reverente, vamos a inclinar nuestro rostro, cerramos nuestros ojos, oramos al Señor. Amado Dios, bendito Padre Celestial, en esta noche venimos ante tu presencia en el nombre de tu amado Hijo Jesús para darte gracias por un día más de vida, para darte gracias porque nos has guardado, nos has protegido y nos has provisto también, Señor. Gracias porque a través de cada uno de los elementos de la naturaleza tú haces que la tierra dé su fruto y el pan pueda llegar a nuestra mesa. Gracias, Señor, porque nos provees de un techo sobre nuestras cabezas, nos provees del abrigo. Gracias, Señor, incluso por aquellos momentos difíciles, porque si no los enfrentáramos, no sentiríamos la necesidad de acercarnos a ti. Señor, gracias también te doy por cada una de las personas que en esta noche se ha conectado a través de estos medios electrónicos. Bendícele, Señor. Bendice sus corazones. Bendice sus hogares. Bendice, Señor, sus mesas. Bendice sus mentes para que puedan entender este mensaje. Y bendice tu palabra, Señor, en sus corazones. Ayúdanos para que podamos comprender la necesidad de depender de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, podemos darle inicio. Este canal es todo suyo. En este momento el tiempo es suyo. Muchas gracias, doctora, y a todas las personas que se han conectado. Muchas gracias por aceptar la invitación, por estar acá presentes. Entonces, en esta noche vamos a entrar en materia y yo quiero tomar un pasaje de la palabra del Señor en el libro de los Salmos, el capítulo 40. Capítulo 40, vamos a leer desde el verso 1 y vamos a leer hasta el verso 3. Y dice así: pacientemente esperé yo a Jehová, y se inclinó a mí y escuchó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre tierra firme, sobre peña, y enderezó mis pasos. Después puso en mi boca una canción nueva, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Este pasaje de la palabra del Señor para mí ha sido muy reconfortante. De hecho que lo conocí a través de una alabanza hermosa, una alabanza que dice así, a ver, la recuerdo, fue compuesta esta alabanza sobre el Salmo y dice: paciente esperé a Jehová, a mí se inclinó y oyó mi clamor, del pozo de desesperación, del lodo del fango me hizo sacar, sobre peña puso mis pies y mis pasos enderezó y puso luego en mi boca nueva canción, alabanzas a nuestro Dios. Esta alabanza la escuché, tenía, no recuerdo con exacto, unos 14, 15 años, y enfrentaba una situación difícil en ese momento, una situación muy difícil, eh, compleja, compleja. En fin, una situación en la cual esta alabanza me ayudó muchísimo, me ayudó a comprender que necesitaba poner en las manos de Dios mi vida, la vida de mi familia, mis planes, mis proyectos, en fin. Y nos brinda fortaleza porque nos dice que nosotros normalmente como seres humanos, vuelvo y digo, tanto en los momentos difíciles, cuando hay cuando hay problemas financieros, cuando hay problemas familiares, cuando hay problemas de salud,
pues tendemos a desesperarnos, ¿sí? Porque es apenas normal. Es una de las reacciones dentro de nuestras emociones como seres humanos, es una de las reacciones. Desesperarnos, desesperarnos. Y en medio de esa desesperación es donde muchas veces tomamos decisiones sin analizarlas, sin pensarlas detenidamente. Precipitadamente tomamos decisiones de las cuales después nos arrepentimos. Problemas familiares, eh, dificultad con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Y en medio de esas dificultades, en medio de esa situación que muchas veces es como un río, es como un río cuando llueve muy fuerte, entonces a ese río de diferentes lugares le van le van a caer otras fuentes, quebradas, otros ríos un poco más pequeños que este río grande. Entonces, en medio de de tantas fuentes que le van cayendo, el río va creciendo y va tomando más fuerza y va subiendo su nivel. Entonces es ahí donde, ejemplo, acá en Colombia hemos visto situaciones muy complejas, poblaciones que han sido devastadas porque los niveles de los ríos en invierno se han crecido y ha sido una catástrofe. Se ha llevado mucha gente, ¿no? Ha destruido muchas casas y ha cobrado muchas vidas. ¿Pero por qué? Pues porque el nivel del río finalmente se ha crecido. O sea, la cantidad de agua no cabe dentro del cauce. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Tantas situaciones se amontonan porque normalmente los problemas familiares a veces los desatan. Hay diferentes factores, pero a veces son desatados por problemas económicos. Cuando a veces la situación económica se aprieta, cuando no hay para el mercado, cuando no hay para los servicios, cuando no hay para la pensión de los niños, cuando no, en fin, tantas situaciones. Entonces el hombre a veces se desespera, es el responsable de la casa, el responsable de suplir las necesidades de la casa. Uno a veces se desespera y en medio de la desesperación, entonces, digamos que se sale de control, ¿sí? Habla mal, dirige palabras que no son las más adecuadas. Lo mismo sucede con la madre, eh, y es apenas normal. Ella allí en la casa sin saber qué hacer, no tiene jabón para lavar la ropa, no tiene alimento para cocinar la comida para sus niños, en fin, entre muchas otras cosas. A esto se van uniendo otras situaciones. Hoy normalmente este aparatico, que si bien es cierto es una herramienta, se convierte en un arma de doble filo, ¿no? Entonces, a veces, en medio de la desesperación puede ser que uno entre allí, alguna red social y puede ver algún mensaje negativo que no ayuda ni trae solución, por el contrario, empeora la situación. Pero puede ser que uno le llame la atención, ¿no? Ese mensaje, puede ser que haya alguna persona, aparezca alguna persona, ¿no? Alguna persona, porque ahorita, por ejemplo, el Facebook da la opción de que si yo tengo un contacto, por ejemplo, en WhatsApp, como son los mismos, ¿no? WhatsApp y Facebook, son los mismos dueños de estas redes sociales. Entonces, yo tengo un contacto en Facebook, me manda un referido y dice personas que quizás conozcas. Entonces, puede ser que resulte alguien ahí, yo le doy la invitación, me acepta como amigo, comenzamos a hablar a través de esta red social, comenzamos a hablar y puede ser, ¿no? Que finalmente resulte comentándole mi dificultad, resulta que la persona tiene una parecida, en fin, cuando menos se acuerde, es que se resulta estableciendo ya una relación más allá de una amistad, ¿sí? Allí no estuvo presente Dios para nada, porque Dios quiere unir, no desarmar, no romper. Dios quiere unir, y especialmente los hogares. Quiere traer armonía en los hogares, colocar armonía en los hogares, armonía entre los esposos, como pareja. Cuando Él estableció el matrimonio, cuando Él a través de la primera pareja ya en el Edén estableció el matrimonio, dijo, ya no son más dos, ahora son uno, ¿sí? Y eso se conoce desde el término hebreo como ejad,
se conoce como una unidad compuesta, ¿sí? Como cuando Dios dijo, el pueblo es uno. Y efectivamente, un pueblo es uno, compuesto por muchas personas, pero es uno porque manejan un mismo idioma, porque manejan una misma cultura, porque posiblemente manejan una misma idiosincrasia, en fin, una misma gastronomía. Entonces, hay muchas cosas que les une a ese pueblo. Lo mismo es el hogar, lo mismo es el matrimonio, son uno. ¿Por qué? Porque son uno en ideales, en propósitos, en anhelos, porque son uno incluso, hasta en el aspecto físico. Muchas veces están, la pareja, el esposo y la esposa están tan estrechamente unidos que en ciertos aspectos hasta comienzan a parecerse. Yo no sé la explicación, la desconozco. Les voy a contar una experiencia rápida. En alguna ocasión estaba en una zona llevando la palabra, una zona bastante distante de mi hogar, de mi casa, y preciso el día que necesitaban comunicarse conmigo, entré en un lugar donde no había señal telefónica. Pero la verdad sentía algo que no lo podía escribir, no podía saber qué era, pero era como un desasosiego, como una cosa muy, muy extraña. Y salí de allí como a eso de las 3 4 de la tarde, los hermanos me dijeron, no, no va a encontrar, pastor, no va a encontrar transporte. ¿Por qué no se queda, pastor? Es mejor que se quede. Yo les dije, no, no puedo, tengo que irme. Realmente yo podía quedarme, pero eso que sentía que no sabía qué era, me hizo salir a buscar transporte, encontré, llegué a donde ya había señal del teléfono, comencé a ver las llamadas perdidas, regresé a la llamada y la persona que me estaba timbrando me dice, su esposa está muy enferma, ha tenido que ser intervenida en el hospital, está muy mal. Para mí fue impresionante. Inmediatamente fui al terminal, conseguí transporte para otra ciudad, tuve que hacer varios transbordos y finalmente llegué. Gracias a Dios, llegué y bueno, mi esposa, gracias a Dios, pues le habían llevado, le habían atendido clínicamente, pero sí estaba muy mal. Entendí por qué sentía eso. Mi esposa ese día había pasado muy mal, estaba muy enferma y era una desesperación. Yo no sabía qué era, ni siquiera qué era lo que sentía. Es algo muy parecido a lo que cuentan las personas que son gemelos, que dicen que uno, cuando está distante del otro, también, si hay uno de los dos que le está pasando algo, el otro puede llegar a sentir algo. Yo desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista científico, no sé explicarlo, no sé, muy seguramente hay una explicación, yo no la conozco, pero lo único que sé es que yo experimenté eso. Entonces, la pareja llega a sostener un vínculo tan estrecho que incluso no puede llegar, el uno está enfrentando una situación, el otro está lejos y puede llegar a sentir algo y que no sabe explicarlo. Fue mi experiencia, no sabe explicarlo, pero Dios lo hizo así, porque Dios lo hace todo perfecto. Eso dice la palabra del Señor aquí en el libro de Eclesiastés. Yo creo que analicemos aquí, ustedes me acompañen, por favor. Aquí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, el verso 29, y dice así, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Lo hizo perfecto. Dios hizo a Adán perfecto, porque lo creó de acuerdo a su imagen y semejanza, es decir, con el parecido físico de Dios y con el carácter de Dios puro y santo. Lo mismo hizo a Eva, porque fue tomada del cuerpo de Adán. Entonces ella también fue hecha perfecta. Y así, al unirlos, esa unión fue una unión perfecta. Pero ¿qué dice? Ellos buscaron muchas perversiones. Entonces ahora las complicaciones las ha introducido el pecado, la desobediencia a las leyes divinas. Ese ha sido el problema. Entonces nosotros mismos nos buscamos los problemas, ¿sí? Nosotros mismos nos centramos en el camino de la dificultad, ¿ya? ¿Por qué? Porque le llevamos la contraria a Dios, porque vamos en contravía de la voluntad divina. Entonces ahí radica el problema. Pero en fin,
yo quiero compartirles una experiencia que presenta la Biblia, la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículos 1 al 3. Y para ello quiero compartir con ustedes la pantalla. Permítanme, por favor, y voy a compartir con ustedes este interesante tema. Muy bien. Yo he titulado este tema, yo lo he titulado así: Sal de la cueva. Sal de la cueva. Y quiero que analicemos estos pasajes que les he mencionado. Los que tienen sus Biblias, ya sea en físico o ya sea virtual en sus celulares, por favor, vayan al Evangelio de Mateo. Vayamos allí, Evangelio de Mateo, capítulo 8, y vamos a leer los versículos 1 al 3. Y dice: cuando descendía Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí que vino un leproso y se postró delante de él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Después leemos la otra parte de la historia. Vamos a tomar esta primera parte. Dice que Jesús descendía del monte de presentar el sermón del monte, de presentar de allí la palabra, y le seguía una gran multitud. Dice mucha gente, no eran 10 personas, muy seguramente tampoco eran 100. 100 personas ya es una buena multitud. Eran más personas. Yo estoy muy seguro que esa gran multitud estaba compuesta de más de 500 personas, más de 800 personas. Había mucha gente, mucha gente. Y dice que en medio de esta multitud se apareció un leproso. Dice, vino un leproso y se postró ante Jesús. Vamos a analizar un poquito lo que significaba esta terrible enfermedad de la lepra. La lepra era conocida en aquel entonces, en la antigüedad, en los días de Jesús, se le conocía como el azote de Dios. ¿Por qué se le conocía como el azote de Dios? Porque era una enfermedad infecciosa, invasiva, pero lo peor, incurable. No había ningún médico que pudiese tratar la enfermedad y darle solución, es decir, curarla. Era una enfermedad peor que una enfermedad terminal hoy en día. Hablemos hoy en día, por ejemplo, del cáncer. Una persona se siente enferma, acude al médico, el médico le examina, le diagnostica y le dice: usted tiene cáncer. Yo solo me imagino, Dios mío, Señor, ten misericordia de nosotros. Pero tiene que ser un momento muy duro, muy difícil para la persona a la que le diagnostican cáncer, porque sabe que sus días están contados. Pero el tema es el siguiente: sí, puede ser que sus días estén contados, pero mira, yo viví una experiencia. Mi abuelo le diagnosticaron cáncer epidermis, cáncer de piel. Le fue intervenido. En fin, la situación estaba muy avanzado, el cáncer, le hicieron algunas operaciones. Finalmente, el médico que le estaba tratando le dijo eh, a una tía mía que estaba más al frente de estar velando por él, era una tía, un tío, mi mamá, y les dijeron: su padre, los días están contados. Tengan paciencia con él, ya para qué seguirlo martirizando con más operaciones, es perdido. Hay que tener paciencia. En fin, un médico naturista dijo: bueno, la última palabra la tiene Dios. Él es el dueño de la vida porque Él la da y Él la toma cuando tiene a bien hacerlo. Entonces la última palabra la tiene Dios. Científicamente o clínicamente, el médico ha dado su veredicto, pero podemos hacer algo. Él nos dio un tratamiento para hacerle al abuelo. Por la gracia de Dios y el poder divino, el abuelo, después de que le dieron 3 meses de vida, vivió 13 años más. ¿Por qué? Porque Dios le dio la oportunidad.
Sin embargo, Dios proporcionó los medios naturales a través de los cuales se hizo este tratamiento y el Señor le prolongó la vida. Entonces, él durante todo ese tiempo vivió y vivió muy contento, vivió muy contento, vivió bien. ¿Por qué va la historia? Porque les digo, esta enfermedad de la lepra era peor en aquel momento, porque no había absolutamente nada con qué tratarla. Entonces, como era invasiva, comenzaba a desplazarse por todo el cuerpo, ir invadiendo todo el cuerpo. Eran llagas muy fuertes, ¿sí? Y la carne comenzaba a podrirse, el músculo comenzaba a podrirse. No había nada, porque era infecciosa, no había nada con qué tratar, no había un antibiótico, no había nada. Entonces lo único que se podía hacer era algunos ungüentos de uso tópico allí para tratar como de suavizar, porque la piel se rompía, ¿sí? Y donde se rompía entonces comenzaba a supurar, comenzaba allí a salir sangre con materia. Aparte de eso, olía muy mal. Entonces la gente había interpretado que por ser una enfermedad de este tipo, vuelvo y digo, infecciosa, invasiva e incurable, era la persona que contraía la enfermedad había cometido un pecado muy grave, demasiado grave, y Dios no le perdonaba ese pecado, por el contrario, le estaba castigando con la enfermedad. Eso era lo que el diablo había infundido en la mente de la gente y por eso se le llamaba el azote de Dios. Entonces, más allá todavía, se consideraba que la persona que había contraído la enfermedad no podía estar en un ambiente de personas sanas, porque solamente con la respiración intoxicaba el ambiente. Entonces, al intoxicar el ambiente, los sanos que respiraban ese aire viciado eran contagiados por la lepra. No era verdad, no era verdad, pero la gente creía eso. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, ahora, por un lado, espiritualmente hablando, era considerada una persona exonerada de la gracia divina, era considerada una persona estigmatizada de la sociedad porque era considerado inmundo, donde se sentaba un leproso nadie podía sentarse porque esta persona era considerada inmunda, era una situación terrible. Entonces debía ser sacado y marginado, debía ser sacado de su casa, debía abandonar a su familia, su hogar, su esposa e hijos si lo tenía, sus padres si no era casado o casada, debía dejar su población e ir a un lugar, y allá en Israel, si ustedes quieren investigar, pueden investigar y colocar allí en Google como la cueva de los leprosos cerca de Jerusalén. Algo así pueden colocar ustedes, o sencillamente coloquen el Valle de los Leprosos. Hay una zona en Israel, de hecho está rotulado y cuando las personas, los turistas que van, entonces pueden guiarse o pueden colocar, por ejemplo, en el GPS y decir el Valle de los Leprosos y los lleva allá. Y allá están las cuevas, y esta es una fotografía que encontré real de un turista que la subió, real, de las cuevas de los leprosos. Eran llevados allá, vuelvo y digo, porque no podía quedarse en un ambiente libre, porque su respiración, según se creía, intoxicaba el ambiente. Entonces eran llevados allá a esas cuevas. Algunas eran naturales, otras que se habían cavado, se habían hecho especialmente para llevar allá a los leprosos. Allá en el Valle de los Leprosos están esas cuevas, las cuevas de los leprosos. Allá eran llevados estos leprosos. Pero este hombre de la historia, ¿cómo? No dice porque la Biblia no registra quién le dijo, cómo llegó a él la noticia, si fue, porque allá en esas cuevas les llevaban y les dejaban en determinado lugar, les dejaban alimentos, vendaje, ¿sí? Óleos, para que ellos pudiesen entonces, pues, bueno, lo que les digo, tratar sus heridas, vendarse y pues los alimentos. Pero entre eso, los familiares muchas veces les mandaban cartas, ¿sí? Para, bueno, informarles de ellos, en fin. Puede ser que algún familiar amigo
pero eso es que uno deduce que posiblemente fue así. Le informó que había un hombre que estaba sanando muchas enfermedades. Le hayan contado. Esa noticia muy seguramente pudo haber encendido una chispa de fe y de esperanza en este hombre para tomar la decisión de salir de esa cueva y buscar a Jesús. Entonces finalmente le informaron que Jesús estaba en determinado lugar y él se dirigió al lugar y Jesús se desplazaba ya hacia Jerusalén y lo seguía, como dice el versículo, mucha gente. Solo ustedes imagínense, porque ya hemos presentado el escenario, cómo era la situación de un leproso, y solo ustedes traten de transportarse a la época, al lugar y a la escena del momento. Entonces, ¿cómo sería la impresión de la gente cuando ven al leproso en medio? Pues la gente inmediatamente comenzó a replegarse y a apartarse y a gritar, porque la gente, los sanos, tenían que comenzar a gritar, inmundo, inmundo, pues para que la gente, el resto de gente comenzara a retirarse. Le hicieron un gran favor porque le abrieron paso hacia Jesús. Entonces él llega hasta Jesús y le dice, él cae de rodillas ante Jesús y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. En alguna ocasión, un hombre tenía un niño que era atormentado por un demonio y fue y le dijo a Jesús, si puedes hacer algo por nosotros, estamos ante ti. Este hombre no le dijo si puedes, porque estaba completamente seguro que Jesús podía sanarlo. Cuando se postró delante de Jesús, se postró reconociendo a Jesús como Dios. Por eso le dijo, Señor, si puedes, si quieres, perdón, si quieres, no le dice si puedes. Él estaba seguro que Jesús podía hacerlo, pero no sabía si quería. Si quieres sanarme, si quieres solucionar mi problema de salud que a la vez ha afectado mi vida emocional, afectiva, familiar y en todos los aspectos. Este problema de salud me ha marginado, me ha separado de mi familia, me ha obligado a abandonar a mi familia, a quien tanto amo, pero no tenía otra alternativa. Tuve que salir, dejar a mi familia, dejar a mis amigos, dejar mi pueblo, dejar mi hogar e ir a compartir mi suerte con personas que enfrentaban y enfrentan el mismo problema. Pero he tomado la decisión de salir de esa cueva, Señor, a donde fui enviado, a donde fui marginado, a donde fui desterrado. Señor, he salido de allá de ese lugar porque estoy convencido que tú tienes el poder para sanarme, porque tú, Señor, eres el dueño de la vida, porque soy tu hijo, porque tú me creaste y estoy convencido de que tú has venido a este mundo para solucionar mi problema y el problema de muchos seres humanos que quieran aceptarte. Yo hoy te reconozco como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Te reconozco como mi sanador y estoy postrado delante de ti para que tú hagas en mí lo que tú quieras, Señor. Para que tú hagas tu voluntad. Si me quieres limpiar, si me quieres sanar, estoy a tu disposición. Esa es la condición en la que usted y yo, con todos nuestros problemas y dificultades que podamos enfrentar, tenemos que caer ante Jesús. Si usted y yo seguimos el ejemplo de este hombre y caemos de rodillas postrados ante Jesús diciéndole, Señor, no puedo más con este problema. Señor, tú lo conoces mejor que nadie, porque tú eres mi Dios, Señor, eres mi creador. Estoy en este mundo porque tú me trajiste, me diste la vida. Estoy respirando porque tú así lo quieres, Señor. Señor, pero no puedo más, no doy más con este problema. Lo pongo en tus manos. Estoy ante ti para que tú hagas tu voluntad en mi vida, para que tú me sanes de mi problema físico, me sales de mi problema mental, porque muchas enfermedades son psicosomáticas, porque muchas enfermedades, queridos amigos y hermanos, en esta noche les digo, he visto muchos problemas de salud,
están aquí en la mente y solo Dios puede sanarnos y puede librarnos de esa situación. Para que Dios nos sane de nuestros problemas emocionales, afectivos, es a Jesús a quien tenemos que ir. Es a Jesús a quien tenemos que ir. ¿Había médicos en aquel entonces? Sí, sí había médicos. Aunque la medicina era muy rudimentaria, pero sí había médicos. Pero no habían podido, humanamente hablando, no habían podido hacer nada en favor de ese hombre. Pero él estaba seguro que Jesús sí lo podía hacer. Hoy hay médicos, sí, y la gloria sea para el Señor, que ha permitido que la medicina haya avanzado, la ciencia en cuestión de la medicina haya avanzado hasta donde ha avanzado. Le ha dado tanta sabiduría a los médicos para tratar tantas enfermedades, para que incluso, por ejemplo, un corazón que ya no funciona, puedan sacarlo y colocar uno nuevo que esté funcionando bien. ¡Wow! Impresionante. Sí, pero yo estoy convencido que es Dios quien le da esa sabiduría, esa habilidad al médico para que haga una operación como esa, un trasplante de corazón, por ejemplo. Es Dios quien da esa sabiduría, porque nosotros solo somos sus criaturas. Y es Él el quien obra en cada una de nuestras vidas y obra para bien. Entonces, hoy nosotros que mi hermano, mi papá, mi mamá, mi amigo, mi compañero de trabajo me dice que no, que ir a la iglesia, que estudiar la Biblia, que orar, eso es cosa de locos. No, no importa, no importa qué digan. Si usted está convencido que Dios, que Jesucristo es su Salvador y que Él puede ayudarle, independientemente de lo que digan, lo que está al lado. Mire, ese hombre cuando comenzó a acercarse a Jesús en medio de la multitud gritaba, inmundo, inmundo, leproso, no tienes nada que hacer aquí, vete de aquí. ¿Qué sabe? ¿Qué sé yo? Que tantas cosas le gritaban. Pero el hombre cerró sus oídos ante las palabras de rechazo de la gente, ante las miradas de rechazo de la gente. Él no se detuvo, cómo me está mirando, si me saluda o no me saluda, qué es lo que me está diciendo. No, no, no. Él le interesaba solo Jesús. Usted y yo hoy nos debe interesar solo Jesús, porque Jesús es el que tiene la solución al problema que usted y yo estamos enfrentando. Vayamos a Él para poder entonces escuchar de parte de Jesús estas palabras. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Y Jesús extendió la mano y le tocó diciéndole, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció de él. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, que ha dado a su Hijo Jesús para morir en la cruz y rescatarnos del pecado, sanarnos de la peor enfermedad, de la peor pandemia que la humanidad ha enfrentado, que es la lepra del pecado. Jesús quiere sanarnos de esa enfermedad. Y Jesús quiere sanarnos de nuestras enfermedades físicas. Y Jesús quiere sanarnos de nuestras enfermedades mentales y emocionales. Pero tenemos que salir de la cueva. Tenemos que salir de la cueva de la desconfianza, de la falta de fe, de la cueva del conformismo, porque muchas veces estamos conformes, estamos enfrentando el problema, pero finalmente estamos ahí, nos resignamos con el problema. Tenemos que salir de la cueva de los prejuicios, de los preconceptos relacionados con la vida espiritual, con la vida cristiana. Ser cristiano no es ser un fanático religioso. Ser cristiano es entregarle nuestra vida a Jesucristo, es creer en Jesucristo como nuestro Salvador, es aceptar a Jesucristo en nuestras vidas como nuestro Salvador, es tomar la Biblia y a través de ella oír la voz de Dios, es caer de rodillas como aquel hombre y darle gracias a Dios porque estamos con vida. Y darle gracias a Dios por todo lo que hay que agradecerle. Porque a pesar de que posiblemente enfrentamos problemas y dificultades, Dios está ahí. Dios está ahí. El hecho de que usted y yo estemos con vida
es porque Dios nos tiene con vida. Entonces ahora yo pregunto, ¿podía Jesús sanar? ¿Podía Jesús, es decir, Dios con nosotros, porque era Dios en medio de la humanidad? ¿Podía Jesús sanar a ese hombre sin necesidad de tocarlo? Claro que sí. Claro que sí, Jesús no tenía necesidad de tocar, no tenía necesidad de tocar a ese hombre. Pero ¿por qué lo tocó? Primero, para destruir aquellos preconceptos relacionados con la enfermedad de la lepra. Y segundo, porque Jesucristo no tiene problema de en qué condición usted va a Él. Él no tiene problema con eso. Él no pregunta por su pasado. Él no pregunta, ¿y usted por qué hizo eso? No te recrimina, no te condena, no te critica. Jesús, al contrario, te recibe con los brazos abiertos y te abraza. ¿Que eres un pecador? Sí, igual que yo. Somos pecadores. Somos pecadores. Hemos quebrantado la santa ley de Dios. Hemos quebrantado los principios divinos y ese quebrantamiento, esa desobediencia, ese pecado ha dado como consecuencia muchas dificultades que hoy enfrentamos. Pero el Señor, cuando vamos a Él, no nos dice, sí, bien merecido se lo tenía, porque ustedes han sido un desobediente. No, no nos dice eso. Con amor nos recibe, nos atiende y nos abraza. Yo quiero limpiarte. Yo quiero sanarte. Yo quiero ayudarte. Eso es lo que Jesús nos dice. Entonces, hoy yo te invito. Vamos hoy a Jesús. Vayamos hoy a Jesús. Vayamos hoy a Jesús y coloquemos delante de Jesús nuestros corazones heridos. Dice este párrafo tan importante, estamos heridos y contaminados por el pecado. ¿Estamos qué? Heridos y contaminados por el pecado. ¿Qué haremos para ser curados de esa lepra, de su lepra, de la lepra del pecado? Si comprendéis cuáles son vuestras necesidades, no dediquéis todas vuestras facultades a pensar en ellas y a lamentarlas, sino mirad y vivid. Jesús es nuestro único Salvador. Satanás os sugiere que sois desvalidos y que no podéis bendeciros a vosotros mismos. Eso es verdad. Sois desvalidos, somos pecadores y por ser pecadores estamos enfrentando las consecuencias del pecado. Pero dice aquí la palabra del Señor, pero levantad a Jesús delante del diablo y decirle, tengo un Salvador, en él confío y nunca permitirá que yo quede confundido, que yo quede avergonzado. En su nombre triunfaré. Él es mi justicia y mi corona de regocijo. Yo quiero decirles hoy, de acuerdo a lo que nos dice la promesa que el Señor nos da en el libro de los Salmos, en el capítulo 147, el verso 3. Salmos 147, verso 3. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿El qué? Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pero hay algo más. Dios, Cristo Jesús, no remienda los corazones heridos. Él los hace nuevos. Él los hace nuevos. A través del profeta Ezequiel nos dice lo siguiente en el capítulo 36, el verso 26. Lleven esta promesa del Señor en sus corazones. Llévenla en sus corazones porque la necesitamos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Es decir, Dios quiere sacar ese corazón insensible, ese corazón egoísta, ese corazón envidioso, ese corazón atormentado por problemas y dificultades, ese corazón atormentado, ese corazón herido por, no sé,
puede ser por un engaño, por una mentira, por eh, tal vez, qué sé yo, la ingratitud de un amigo, porque la esposa lo engañó, el esposo la engañó, no, no sé cuál haya sido el problema de ese corazón que está herido, pero Dios quiere sacar ese corazón que está herido, ese corazón que busca venganza, ese corazón que guarda resentimiento, ese corazón Dios quiere sacarlo y colocar un corazón sensible, un corazón noble, un corazón que acepte la voluntad de Jesús en su vida. Eso es lo que Jesús quiere hacer en tu vida y en mi vida. Y de esa manera, si usted y yo, como ese leproso, hoy confiamos en el Señor, Dios puede intervenir en tu vida. Si confiamos en Él, si con fe vamos a Él, puede intervenir en tu vida y en la mía, como intervino en la vida de ese hombre. Y es allí donde, si nosotros vemos, ya comprendiendo la gravedad de la enfermedad que ese hombre enfrentaba, la gravedad del problema de la lepra, entonces comprendemos lo que la palabra del Señor nos está hablando, lo que la palabra del Señor presenta para nosotros. En el libro de Proverbios, en el capítulo 17, el verso 22, dice así la palabra del Señor. El corazón alegre constituye buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre constituye buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Solo analicen ustedes cómo sería la depresión que ese leproso enfrentaba allá en esa cueva, aislado, alejado de su familia, marginado, desterrado. ¿Cómo sería el dolor, no solo físico, sino emocional, afectivo, que ese hombre sentía? Tener que haber dejado su hogar, su familia, sus amigos, su trabajo, todo por culpa de esa enfermedad. Coloquémonos en la situación de ese hombre. Pero cuando encontró a Jesús, Jesús restauró su vida en todos los aspectos. Ese hombre recuperó su familia, recuperó muy seguramente su trabajo, recuperó sus amigos, recuperó sus seres amados, recuperó su hogar, volvió a vivir. Ese hombre era un muerto en vida, pero ahora había vuelto a vivir. Eso es lo que Jesús hoy quiere hacer con usted y conmigo. Esa situación que usted enfrenta, ese problema que usted y yo muchas veces enfrentamos, que nos abate, que nos pone tristes, que nos pone deprimidos, entonces nos empuja a una situación peor. Porque aquí la Biblia dice que el espíritu triste seca los huesos. Y todos sabemos que en medio de los huesos, en el corazón de los huesos, es donde se reproducen los glóbulos blancos. Y si no hay glóbulos blancos, no hay defensas. Y si no hay defensas, el cuerpo va a ser atacado por cualquier problema, por cualquier virus, por cualquier otra enfermedad. Entonces la situación va a ser peor. En esta noche tenemos aquí con nosotros la doctora Paola y ella nos puede confirmar que es así. Doctora, usted obviamente como médico desde el punto de vista clínico sabe que es así. ¿Cómo es ese tema? Qué es lo que sucede en los huesos? O sea, ¿por qué será que el Señor está diciendo que el espíritu triste seca los huesos, doctora? Bueno, buenas noches. Es muy interesante porque los glóbulos blancos, como tú decías, ellos son los encargados de defender al organismo de las infecciones. Pero los glóbulos blancos se producen, ah, ¿se escucha? Ya, Yo estoy ya, escuchando perdón. perfectamente. Pero los glóbulos blancos se producen a partir de la célula madre en la médula ósea, donde se almacenan y luego se liberan al torrente sanguíneo cuando el organismo los necesita. Entonces, por ejemplo, cuando una persona está muy deprimida, entonces este conteo de glóbulos empieza a bajar
y no tienen la misma manera como de proteger el cuerpo. Y por eso es que las personas, o sea, hay estudios que se ve una relación muy, muy estrecha en esas personas que han tenido como una pérdida o que han tenido una situación traumática y que están muy deprimidas o algo, por ejemplo, una madre que con la muerte de un hijo y se ve que aparece un cáncer, por ejemplo, un cáncer de mama. Entonces, ya se ha visto una relación muy estrecha en pacientes que se ve que están deprimidos y cómo empieza a alterar su sistema inmunológico. De hecho, hay un eje muy interesante que es el eje intestino-cerebro y pues este eje afecta tanto a un lado como el otro. Entonces, ya sabemos que en el intestino está entre el 70 y 80% del sistema inmunológico también. Entonces, imagínate la cantidad de situaciones que se pueden presentar cuando hay una depresión prolongada, tenemos Claro. un sistema inmunológico alterado, empezamos a tener caídas de niveles de serotonina, que es esa hormona que nos hace sentir bien. Y por eso es que se ve esa relación tan estrecha entre lo que dice la Biblia de el espíritu abatido, o sea, la tristeza, la depresión, como esa falta de esperanza, ¿cierto? Asociado a esa alteración del sistema inmunológico, porque cuando habla de la médula ósea, pues estamos hablando de la producción de los glóbulos blancos, que son los encargados de la defensa del cuerpo. Ah, así es. Doctora, muchísimas gracias por su explicación, porque eso nos ayuda a comprender mejor qué es lo que el Señor está diciendo allí. El espíritu alegre es una buena medicina, porque cuando hay felicidad, entonces esa hormona de la que usted nos ha hablado, entonces eh, hace que nosotros estemos contentos, que veamos la vida y que veamos las cosas con positivismo, que creamos firmemente que Dios sabe por qué ha permitido que esté en esta situación. Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No dice que todas salen bien, dice que todas les ayudan para bien. Entonces puede ser que esa dificultad que estoy enfrentando, Dios la ha permitido por alguna razón. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en Él. Yo quiero decir en esta noche a todos nuestros queridos oyentes, toda la audiencia que nos está acompañando, confía en Jesús. Ese hombre confía en Jesús. Y Jesús, y Jesús trajo para él sanidad, no solo física, no solo física, sanidad espiritual, emocional, afectiva. Ese hombre volvió a amar y a sentirse amado. Ese hombre comprendió que en Jesús había la solución a todas las diferentes situaciones o problemas que puedan presentarse. Ahora ese hombre, como muchos otros, se convirtió en un portavoz. Y muy seguramente que ahora comienza a ir a buscar a sus amigos que estaban en las cuevas de los leprosos para traerlos a Jesús. En esta noche, yo les digo a ustedes, yo he enfrentado dificultades y enfrento dificultades, pero con certeza les digo, confiemos en Jesús, porque Él sabe por qué permite cierta situación. Y Él, como leíamos en el primer versículo, no nos dejará avergonzados, no nos dejará hundidos allá en ese pozo cenagoso. Los pozos, cuando se secaban, cuando ya no tenían agua, entonces quedaban era llenos de barro. Y si una persona se caía allá moría, porque cómo salía allá de en medio de ese lodo. Y ahí es donde el salmista dice, el Señor extiende su brazo poderoso y no me va a dejar allá en ese lodo cenagoso, en ese lodo de problemas y dificultades. El Señor nos va a sacar. Que Dios nos regale su bendición. Que Dios bendiga su santísima palabra en esta noche, en cada corazón que la ha recibido. Es mi gran deseo en oración. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Qué tema tan bonito y tan importante. Yo quiero recordar uno de mis versículos favoritos que me llenaba de mucha esperanza y mucha fe cuando estaba en procesos de depresión, porque yo sé lo que es sentirse deprimido.
pero también sé que la única manera de salir de un proceso de depresión es de la mano de Dios. De hecho, estudios científicos nos muestran que las personas que tienen fe y tienen una creencia, están aferrados a un ser superior, nosotros decimos Dios, el Todopoderoso, el Eterno. Vemos que esas personas salen mucho más rápido de sus procesos, de sus enfermedades, la recuperación es mucho mejor. Yo recuerdo que en esos tiempos, cuando yo me sentía muy triste por los procesos que estaba pasando, no conocía del Señor, eso me permitió llegar a conocer de Él. Yo escuchaba una alabanza que era el Salmo 121 y me aferraba, o sea, recuerdo que en las noches lo escuchaba, y había un versículo que siempre me parecía tan hermoso, yo sentía como si el Señor me llamara con esas cuerdas de amor, y ese era un versículo en Jeremías 31:3 que dice, el Eterno se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciéndome, con amor eterno te he amado, Mi amado, por tanto te te prolongué mi prolongué mi misericordia. misericordia. Y Hermoso. cuando sí, yo cuando leía ese versículo, yo decía, wow, al ver como lo que había transcurrido en mi vida y lo que había avanzado con él hasta ese momento, entendía que él me había prolongado su misericordia. Y es hermoso Maravilloso. poder creer que Él está respaldándonos en este momento, porque hay muchas personas que de pronto han perdido mucho la fe al ver toda esta maldad que estamos viendo en el mundo, sobre todo contra los niños, todo lo que está sucediendo. Muchas personas se cuestionan, ¿no? Y dicen, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué permite que pase todo esto? ¿Y será que ya no hace milagros hoy en día? ¿Tú qué podrías decirle a esas personas, pastor, que preguntan dónde está Dios en todas estas situaciones? Ok. Esa historia que acabamos de ver, pues es una de las tantas historias que están registradas allí en la palabra del Señor. Em, pero bueno, ese no era el único caso. Como ese hombre, muchos otros estaban enfrentando ese mismo problema. Solo que fue el único que tuvo la valentía, que decidió creer, porque la fe es una decisión. Yo decido creer. La fe es una decisión. Yo decido creer. Solo que Dios fortalece esa credibilidad, esa fe, esa poca fe, Dios la fortalece. Pero yo decido. Ese hombre tuvo que tomar la decisión de salir de esa cueva. Con él, muy seguramente había muchas otras personas. Puede ser que él compartió el mensaje con otros, pero fue el único que tomó la decisión. Puede ser que los otros, en medio de la situación que estaban, eran muy negativos y, y muy escépticos. Dijeron, no, eso no es verdad. Nunca ha habido nadie que pueda sanar esta enfermedad. Hoy va a resultar de un momento para otro alguien que la sane. No, no creo. Entonces, ¿qué pasa? Dios permite, pero no origina. Dios no es el originador o el autor de la enfermedad, así como tampoco es el autor del pecado. Lo que sufrimos, lo sufrimos bajo las consecuencias del pecado. ¿Y qué es el pecado? Es la desobediencia a las leyes divinas. Solo va a poner un ejemplo, solo va a poner un ejemplo. Éxodo capítulo 20, verso 14 dice, no cometerás adulterio. Puede ser que muchos de los que estamos casados pasamos por alto y pasamos por encima de esa palabra del Señor, de ese mandato del Señor, que no es una imposición, que es un consejo que el Señor nos da, es el apelo que el Señor hace a nuestras vidas a través de este mandamiento para nuestro bienestar, pero yo lo paso por alto. Y Dios no quiera, ¿no? En cualquiera de los que el Señor nos ha regalado, nuestras parejas, lo pasamos por alto y puede ser que alguien aparece en nuestras vidas
y entonces decidimos aceptar a esa persona, a esa segunda persona en nuestras vidas, pasando por encima de esa palabra. Resulta, lo digo porque he visto estos casos, ¿no? Los he manejado. Resulta que entonces ahora en medio de esa situación, eh, hay daños colaterales. El haber aceptado a una segunda persona en mi vida, hay daños colaterales, ¿sí? Se afectan las familias, se afectan los hijos cuando ya están presentes, no, mejor dicho, terrible, ¿ya? Entonces, mañana o pasado, puede ser que por problemas de rivalidad o lo que sea, no sé, entre hijos, entre parejas, entre lo que sea, hay una catástrofe, hay una muerte. Entonces, la familia llora y alguien puede decir, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite eso? No, Dios no tuvo nada que ver ahí. Yo pasé por alto su palabra. Yo hice lo que Dios me dijo que no hiciera. Entonces, Dios le duele ver sufrir al ser humano. Pero cuando el ser humano no quiere, Dios no puede hacer nada. Entonces, puede ser, sí, sufren seres inocentes, pero seres inocentes codificados bajo la misma situación, bajo el mismo pensamiento, ¿sí? Una generación tras otra se ha ido alejando y apartando del Señor. Alguien rompe la cadena, revierte el camino y dice, yo no tengo por qué seguir el mismo camino de mi padre, de mi abuelo. Pero eso es uno, tal vez ni siquiera en 1000, ni siquiera en 10,000. La gran mayoría decide seguir en aversión a las leyes divinas. Entonces, triste y desafortunadamente, se cosechan los resultados del pecado. Estas multitudes que muchas veces son afectadas por, no sé, un desastre natural, por los azares de la guerra, por lo que sea, pero muchas veces son personas, vuelvo y digo, que sus padres y que ellos mismos no tienen la disposición en su corazón de acercarse a Dios, de aceptar a Jesucristo como su Salvador. Entonces aquí es donde muchas veces nosotros, comprendiendo esto, tenemos que revertir nuestro camino. Si nuestros caminos comprendemos que no son los mejores, tenemos que revertirlos. Y tenemos que trabajar en favor de otros para, para que también otros puedan acercarse al Señor. Y no precisamente los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, no es que estemos exonerados de las consecuencias del pecado. Somos salpicados por las consecuencias del pecado. Somos salpicados por las consecuencias del pecado. Es igual, como cuando se cae un árbol y rompe las cuerdas de la energía, ¿no? Hasta donde vaya la red, toda esta población se quedó sin energía, ¿sí? Puede ser que el árbol estaba inclinado y la gente de esa zona lo vio y no reportó, no dijo nada. Puede ser que ellos son los culpables por no decir nada, por no hacer algo, en fin. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde el efecto? ¿Hasta dónde llegó? Pues hasta donde llega la red eléctrica. Así sucede en el tema del pecado. Los de 1, 3, 4, 10 kilómetros no son culpables porque ellos no sabían del árbol. Pero mire, a ellos también quedaron sin luz, quedaron sin energía, ¿no? Entonces, nosotros también somos afectados. Pero ¿qué pasa? Una cosa es sufrir con Dios y otra cosa es sufrir lejos de Dios. Una cosa es enfermarse cerca del médico. Otra cosa es enfermarme lejos del médico, donde el médico no puede hacer nada por mí y donde yo no puedo llegar hasta donde está el médico para que él pueda hacer algo en mi favor. Así sucede. Entonces, cuando nosotros estamos cerca del Señor, si somos afectados por X o Y situación, comprendemos la razón y eso nos impulsa a acercarnos a Dios. Por eso les decía inicialmente que muchas veces enfrentamos problemas
Pero incluso en medio de esos problemas hay que decirle al Señor, Señor, en medio de este problema te doy gracias por todo lo que tú haces en mi vida y tú sabes la razón por la que estoy enfrentando este problema, por qué estoy pasando por esta situación. Él lo sabe, porque es que ¿quiénes van al médico? Y la doctora, como médico, sabe quiénes van los al que están médico. enfermos. Los que están enfermos. El que está sano nunca visita al médico, jamás, ni siquiera para prevenir la enfermedad. No, va es cuando ya se siente que ya no es capaz, ¿verdad? Cuando todo es bonito, cuando todo es bonanza, cuando todo es abundancia, cuando todo está bien, ¿y qué necesidad de buscar a Dios? Si todo está bien. Entonces Dios permite que a veces venga alguna situación difícil, se presente alguna situación difícil, porque esa situación me hace ir a buscar a Jesús, arrodillarme delante de Jesús y decirle, Señor, aquí estoy a tu voluntad para que tú hagas en mí lo que tú quieras hacer. Lo que me pasó a mí, pastor. Ve. Sí, Y a mí también, a sí. mí también. Hoy estoy aquí compartiendo con ustedes la palabra porque en mi niñez, Dios en su misericordia, se dio a conocer en nuestras vidas. Mi madre conoció al Señor cuando yo era muy niño y vivíamos una situación familiar que no era la mejor, no era la mejor, pero en su misericordia el Señor eh, nos rescató y me rescató del lodo cenagoso, de ese pozo cenagoso. De allí me sacó el Señor. Mm. Pastor, muchísimas gracias por su tiempo, por ese tema tan bonito. También, pastor, tengo entendido que tú haces clases también sobre agricultura orgánica. Vamos a tenerte en un espacio muy especial también, donde vas a enseñarnos como los principios, la importancia de la agricultura orgánica, cómo influye directamente en la salud, que es algo supremamente importante, y esto también, por ende, en las emociones y hasta en la fe. Así es. Ujú. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Sí, es así como usted lo menciona. Soy instructor de agricultura orgánica, estudié en el SENA, pero digamos que aparte de la teoría, el Señor me ha enseñado en la práctica muchas cosas y es mi objetivo poder compartir aquellos conocimientos y aquellas experiencias que Dios nos ha permitido vivir con mi familia. Hemos venido desarrollando eh, un proyecto familiar que pues circunstancialmente se dio, circunstancialmente se dio, pero pues el Señor en su misericordia, vuelvo y digo, Dios todo lo permite con un propósito, con un plan, con un objetivo. Como pastor, como familia ministerial, fuimos llamados a trabajar en Argentina en plena pandemia 2020, octubre de 2020. Viajamos en febrero, finalizando febrero de 2021. Estuvimos sobre la frontera, una ciudad paraguaya que se llama Encarnación, Paraguay. Eh, Fue muy complicado el tema de las visas porque todos los organismos que, digamos, las oficinas que tramitan estos documentos, esto estaba cerrado por pandemia. Eh, Fue muy complicado y finalmente tuvimos que, después de 8 meses, regresar a Colombia. Y bueno, acá entonces, ministerialmente hablando, pues quedé que ni allá ni acá, ¿no? Entonces, de pronto, mientras había tal vez una oportunidad nuevamente en el ministerio, el Señor nos dio la oportunidad, nos dio el privilegio de comenzar a desarrollar este proyecto. Un proyecto que pues consta de todo lo que es producción y comercialización de la parte hortícola, producción y comercialización de los bioinsumos, producción y comercialización de todo lo que es plantulación. Yo, por la gracia del Señor, sé elaborar los sustratos, trabajar todo el proceso de germinación, manejar las diferentes etapas.
¿sí? Los tiempos de la semilla, las temperaturas que tiene que manejar la semilla, todo este proceso, pues para que las plantas puedan nacer fuertes. Y ahora, pues el proceso de trasplante y desarrollo vegetativo de las plantas, ¿no? Em, Nuestro proyecto también va enfocado a todo lo que es agroturismo y de hecho tuve la oportunidad de recibir muchas personas, muchas familias que iban desde Bogotá y de otras ciudades, de otros lugares, a visitarnos, a conocer sobre el proyecto, sobre los procesos. Nosotros, pues, yo los llevaba a que la gente pudiese conocer toda la trazabilidad de los procesos, toda la cadena, de qué se trataba. La gente queda impresionada porque, pues, gracias a Dios, nosotros tuvimos la oportunidad de sacar productos de muy buena calidad, no solo, digamos, por las propiedades nutricionales de los alimentos, sino, vuelvo y digo, porque en la trazabilidad de los procesos, pues todo se hace de una manera para que el producto sea sano y sea limpio. Eso nos ayudó a sacar, pues, no solamente, digamos, calidad en nutrición, sino en tamaño. Nosotros allí llegamos a sacar brócolis de 2.150 gramos, es decir, de más Wow. de 2 kilos. Eran unas cabezas de brócolis impresionantes, muy bonitos. Entonces la gente que los compraba decía, el sabor es espectacular, es muy rico, el proceso de cocción es muy bueno porque es mucho más suave, pero nos es difícil creer que esto sea orgánico. Esto tiene que llevar químicos para ese tipo de tamaño. Entonces yo los invitaba, la gente iba, conocía todos los procesos y decían, no, es que sinceramente quedan impresionados. Entonces esto nos abrió puertas, nos ayudó a llegar a nuevos hogares, nuevas personas. Tuve la oportunidad de compartir con médicos, ingenieros, profesores. De hecho, en Fusagasugá, que es donde nosotros tenemos la propiedad, pues en alguna ocasión yo me iba, pues teníamos un pequeño carrito y allí llevaba canastillas y me ubicaba en un lugar. Y bueno, un día se ubicó la patrulla de la policía y yo dije, wow, pues muy seguramente por ventas informales o algo así, me van a llamar la atención. Y no, era el comandante de la policía y me dijo, bueno, ¿usted qué es lo que vende? Porque yo tenía un rotulito que decía alimentos orgánicos. Entonces, bueno, le comenté y me dijo, ¿y dónde está la finca? Le dije, en tal parte. Dijo, ¿puedo visitarlo? Le dije, por supuesto, por supuesto. Y él quedó impresionado, me dio pues muchos referidos. Fue una experiencia muy bonita. Entonces, ahora, digamos que como, digámoslo así, que como una sucursal de ese proyecto Sembrando Vida, lo estamos ejecutando, estamos desarrollando un proyecto parecido, similar. Acá en el departamento de Antioquia se adquirió una propiedad en el municipio de Santuario, Antioquia, eh, donde estamos desarrollando un proyecto similar y el proyecto se llama Georganic. Nuestro proyecto va enfocado también en la parte de agricultura orgánica. De hecho, es una escuela de agricultura orgánica. Es una escuela de gastronomía y trofología donde nosotros le damos a conocer a todas las personas sobre las propiedades nutricionales y terapéuticas de los alimentos y cómo estas propiedades, es decir, cómo un alimento cultivado orgánicamente que cuenta con muchos minerales, vitaminas, con muchos nutrientes, puede ayudar en nuestro cuerpo a corregir enfermedades y a prevenir enfermedades. Sí, Entonces, qué de eso se trata el importante. proyecto. También la idea es abrir, pues obviamente el proyecto está contemplado a corto, mediano y largo plazo, pero a largo plazo nuestro objetivo, nuestro plan, nuestro deseo es poder también establecer un centro de salud y bienestar donde podamos brindar diferentes terapias como la trofología, como la hidroterapia, la geoterapia, la helioterapia, la teoterapia y también la agroterapia. Es decir, la terapia donde las personas tienen relación con las plantas, pueden, digamos, por ejemplo, una persona que quiere ir a estarse allí unos 15 días, 20 días y realizarse algunas de las otras terapias, entonces, ¿cómo puede ir en algún momento del día? Puede ir y ayudar en los procesos de deshierve, de retirar las malezas, de aplicar los insumos,
en fin, que obviamente no le van a afectar para nada porque son completamente naturales, biológicos, entonces no le van a afectar para nada su salud. Por el contrario, la relación con las plantas y la relación con el suelo le va a ayudar mucho en la recuperación de su salud. De eso se trata nuestro proyecto. Excelente, pastor, excelente. Yo creo que ya todos pueden prepararse para esa super clase el 19 de agosto, lunes 19. Vamos a estar con el pastor ministro especialista en agricultura orgánica, en alimentación y bueno, te vamos a esperar para eh, que puedas profundizarnos en este tema de la agricultura orgánica muy importante hoy en día, porque pues sabemos que muchos de los alimentos carecen de nutrientes y pues que ya no encontramos los minerales en el suelo Así que es. habían anteriormente por toda esta cantidad de químicos, plaguicidas, fungicidas que utilizan en las plantas y han hecho que se pierdan muchas de las propiedades. Así Y es. les pido que no se pierdan este tema súper importante. Vamos a ver ese día un poco más a profundidad el proyecto que tiene el ministro y vamos a profundizarnos en este tema tan importante de la huerta, o sea, llevar la salud desde la huerta, porque yo Así es. pienso que la salud empieza ahí, desde lo Así que es. se cultiva. Así es. Pastor, queda cordialmente invitado para el lunes Muchas gracias. 19. Ya nos confirmaste por interno que esa va a ser la fecha. Y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en la transmisión, muchísimas gracias. No olviden suscribirse a nuestro canal, que es su canal, porque es hecho para ustedes. Ustedes han visto que traemos diversos temas, tratando de abarcar todo lo que es el ser humano en su parte física, mental, emocional. Y la idea es que ustedes puedan compartir estos videos con sus familiares, con sus amigos y que podamos esto hacerlo de una manera más masiva para que muchas personas puedan beneficiarse de todo la gama de profesionales que están viniendo al canal para ayudarnos a entender muchas cosas desde la parte física hasta la parte espiritual. Amén. Amén. No, muchas gracias a usted, doctora, por la invitación y a todas las personas por la oportunidad que me han brindado de poder presentar la palabra y bueno, de presentar a Jesucristo que pues es nuestra única oportunidad en medio de este mundo que está en un caos total. Entonces me gustaría cerrar con una oración final. Así es. Gracias, pastor. Entonces vamos a dirigir nuestra mente al cielo. Cerramos nuestros ojos, dirigimos nuestra mente al trono de la gracia. Amoroso Padre Celestial, elevamos nuestra mente ante ti en esta noche con gratitud por tu bondad y misericordia. Te damos gracias, Señor, porque nos has abierto este espacio para abrir tu palabra y oír tu voz a través de ella. Gracias, Señor, porque has dejado registradas estas experiencias tan maravillosas como la de aquel hombre que estaba siendo destruido por aquella terrible enfermedad de la lepra, pero que al llegar aquella maravillosa noticia a sus oídos de que había un médico de médicos que era el que sanaba toda enfermedad, entonces comprendió que no era un ser cualquiera y tomó la decisión de salir de allí, de esa cueva, para dirigirse hasta donde estaba Jesús. Hoy necesitamos nosotros salir de esa cueva de la incredulidad, del conformismo, de esa cueva del escepticismo, de los prejuicios, de cualquier circunstancia que nos tenga atados, salir de allí, Señor, para buscarte. Y tu promesa es que cuando te buscamos de todo corazón, te vamos a hallar. Bendice a cada una de las personas que en esta noche ha oído tu palabra. Bendice sus corazones, bendice sus hogares, bendice sus vidas. Bendice, Señor, su salud. Bendice también sus actividades a través de las cuales devengan su sustento. Y bendice tu palabra en sus corazones, Señor. Perdona también nuestros pecados, nuestra falta de fe y confianza en ti. Y ayúdanos, Señor, para creer, para confiar en ti. Dejamos nuestras vidas en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
Amén. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron esta noche y no olviden que mañana vamos a tener una super clase con el doctor Yesid, urgenciólogo, donde vamos a ver los signos tempranos para no llegar a una complicación de cómo reconocer un evento cerebrovascular. Así que los esperamos mañana. Gracias, pastor. Feliz noche Una para feliz noche todos. para todos. Dios me los Chao, chao. bendiga. Hasta luego. Hasta luego.